Bienvenido a Líder Trascendental Podcast con Nelson Cárcamo, empoderando tu verdadero potencial de líder mientras regresamos a la esencia del liderazgo genuino y efectivo. Por lo tanto, estás llamado a maximizar el verdadero potencial que ya posees, para que puedas vivir y crecer de una manera exponencial y con excelencia. Prepárate, no solamente para ser motivado, sino también inspirado y desafiado. Con ustedes, nuestro anfitrión, Nelson Cárcamo. Saludos amigos, ¿qué tal? Soy Nelson Cárcamo, anfitrión de este podcast, líder trascendental y muy afortunado y bendecido a la vez. Uno, porque nos estás acompañando y estoy seguro que estás del otro lado de este episodio, pero también porque estoy acompañado de mi querido amigo Luis Enrique López León. ¿Cómo estás, Luis Enrique? Bienvenido. Querido Nelson, muchas gracias por esta oportunidad de estar nuevamente en Líder Trascendental. Estamos ya terminando, estamos en el último tercio del quinto mes de esta temporada. O sea, este es nuestro episodio número 24. Y bueno, el tiempo ha pasado inexorablemente en este espacio de compartir al respecto de cómo ser líderes trascendentales, genuinos y efectivos de alto impacto, que es la frase completa que siempre comparte nuestro querido Nelson. Quiero pedirle una sincera disculpa a la audiencia. En la semana pasada estamos hablando del clima y precisamente esos cambios de clima me tienen un poco irritada mi garganta, así que si hoy hablo menos o hablo un poco más ronco o de plano se me va la voz, les ruego por anticipado me dispensen por eso. Mientras, Nelson está en perfecto estado, así que creo que vamos a poder tener un episodio perfecto hoy. Gracias, Luis Enrique, y qué gusto continuar con un episodio más que gira alrededor de este material, y lo digo extraordinario, Luis Enrique, no porque sea mío, es nuestro, pero sí me refiero desde la perspectiva de autor, no porque sea nuestro libro, sino porque realmente contiene principios, contiene palabras que tienen el potencial de generar ese desafío que pueden elevarte a tu siguiente mejor versión para que continúes siendo, para que continúes encontrando esa versión de líder que fuiste diseñado ser. ¿Y para qué? Para que puedas dejar a este mundo mucho mejor de cómo lo encontraste, para que yo pueda dejar a este mundo, a cada persona con la que interactúo, a cada persona en mis diferentes círculos de relaciones, aquellos que he tocado o que voy a tocar mucho mejor de lo que los encuentre. Así que vamos a continuar con este episodio número 24 que gira alrededor del capítulo número 4 y que tiene por título Sé diligente en todo y todo el tiempo. No solamente en todo, sino sé diligente en todo y todo el tiempo. Luis Enrique, yo inicio este capítulo con una frase que me gustaría mencionar acá, porque considero que es muy importante. Y comienzo diciendo que toda persona que desee inspirar a otros. ¿Y por qué decidí empezar ese capítulo con esa frase? Y también este episodio del podcast es porque yo estoy seguro y tengo la certeza, tengo la convicción que yo soy uno que desea inspirar a otros. John Quincy Adams, el sexto presidente de Estados Unidos, definía liderazgo, definía que una persona es líder si tiene esa capacidad de inspirar a otros a querer aprender más, a querer ser más, a querer ser mucho mejor de lo que fueron antes. Y si tienes esa capacidad, eres líder. Así que yo estoy seguro que Luis Enrique tiene esa convicción también y tiene ese anhelo, ese deseo. Y sobre todo, amigos, si tú nos estás escuchando y estás siguiendo nuestros episodios de Líder Trascendental Podcast, yo estoy seguro que tú también tienes ese deseo de inspirar a otros, independientemente de las circunstancias en las que tú puedas estar viviendo en este momento, las circunstancias que tú puedas estar experimentando. Podrías estar gozando de la vida de color de rosa o podrías estar atravesando o cruzando un tremendo desierto, pero eso no te quita la capacidad, el deseo, el anhelo de inspirar a otros y utilizar lo que estés experimentando como una plataforma, como una catapulta para poder prestar tus hombros, para poder elevar a otros a que sean mejores, a que puedan ser más, a que puedan aprender más, a que puedan convertirse y encontrar esa mejor versión de líder que está dentro de ellos. Así que toda persona que desee inspirar a otros, y por eso inicié con esto, todo aquel que lidera e influye en otros, debe transmitir un sentimiento de confianza en sí mismo. Esto me hace recordar el paso cero que es el poder de la intencionalidad, no la intencionalidad por sí misma, sino lo que está detrás de la intencionalidad, para que esa intencionalidad pudiera ser
un beneficio a un nivel exponencial, y era conocerse a sí mismo, saber quiénes somos realmente. Y el saber quiénes somos nos dará la capacidad, nos dará la pauta, nos dará la plataforma para poder transmitir un sentimiento de confianza en mí mismo. El esfuerzo y dedicación que pongas en tus acciones será aquello que te defina como ese líder, como ese guía, como ese líder trascendental, como ese líder genuino y efectivo de alto impacto, y que pueda influenciar a través no solamente de lo que haces, sino a través de quién eres, a través de lo que haces y a través de lo que das. Y eso, amigos, será la plataforma, será el fundamento del liderazgo responsable que estás construyendo día a día, del cual eres arquitecto. El arquitecto que está edificando esa obra maestra, esa masterpiece, ese edificio trascendental que se llama propósito de existencia. Sé diligente en todo y todo el tiempo. El aprendizaje no se logra por casualidad. Debe buscarse con atrevimiento y con diligencia. Y aquí es donde vamos a iniciar con esto. Luis Enrique, ¿qué opinas sobre este concepto desde la perspectiva que lo abrazo y lo transmito en este libro, y de la perspectiva que tú lo has abrazado en tu experiencia, en tu vida, y de la perspectiva en dónde te encuentras, en dónde nos encontramos en este preciso momento? ¿Qué piensas? Constantemente, querido Nelson, hablamos de salir de la zona de confort, hablamos de la intencionalidad, y algo que nos diferencia a nosotros de muchas personas que están, de otros podcasts que están en las plataformas, de muchos videos que están en YouTube. Algo que nos diferencia a nosotros es que aquí sí les decimos cómo. Aquí sí les decimos cómo vas a poder salir de la zona de confort, cómo vas a poder abrazar la intencionalidad, pero también hay algo que es muy importante tener en cuenta. Todo aquello, todos aquellos hacks, todos aquellos tips que nosotros les compartimos para poder lograr esto en la vida, tiene que ver con actuar, con hacer algo, ¿no? No solamente basta desearlo, basta quererlo, sino que requiere acción. En una ocasión yo hablé de piense y hágase rico, y alguien me dijo, pero es que ahí nada más me dice que desee lo que quiero y que se me va a cumplir. Le digo, lee el libro, porque sí te dice que lo desees, pero te dice que actúes a por ello. Entonces, para poder actuar a por ello, para poder salir de la zona de confort, ese hermoso lugar en el que no crece nadie, como dice Nelson en el libro, el salir de esa zona de confort requiere acción, y esas acciones requieren que actuemos con intencionalidad, pero si le podemos o le colocamos un adjetivo a esto, definitivamente sería diligencia. Requerimos diligencia para poder elevarnos a esa siguiente mejor versión, para poder cultivar esa intencionalidad, que ahorita lo vamos a hablar, para poder salir de esa zona de confort, para poder influir de manera genuina, efectiva, para lograr ese alto impacto que buscamos. Ese es mi comentario inicial, es como mi patada inicial, Nelson, para lo que vamos a platicar, y a como arrancamos, eso parece que va a ser un excelente episodio. Por supuesto que sí, gracias Luis Enrique. Amigos, vamos a enfocarnos, y porque nosotros ya tuvimos la claridad de qué es lo que vamos a hablar, y se trata sobre diligencia. Así que quiero dejarte con esta frase del Dr. Martin Luther King, y vamos a profundizar un poco cuando regresemos. Hay 2 días en mi calendario, decía el Dr. Martin Luther King: este día y ese día, o como sería más común en Latinoamérica, hoy y mañana, o como otra versión a la que yo he estado expuesto algunas veces, hoy o algún día, porque hay 2 días, parafraseando esta frase del Dr. Martin Luther King, hay 2 días en mi calendario: este día, hoy y algún día. Así que, amigos, vamos a profundizar un poquito más sobre esto y la diligencia y qué tiene que ver con todo esto cuando regresemos. Así que toma papel y lápiz, abre tu computadora, tu aplicación, lo que sea, donde tomes notas, pero nos encanta que tomes notas. Así que ya regresamos. Bien, amigos, regresamos. Espero que hayas reflexionado un poquito en unos segundos que te dimos de break para que pudieras hacer una pausa, tomar un café, tomar agua, prepararte para escuchar en lleno y que estés presente. Solamente te pedimos que estés presente, que abraces de la manera que
Luis Enrique hacía énfasis a lo que me refería yo cuando utilizo el término abrazar, que estés presente, que todos tus sentidos sensoriales están, valga la redundancia, estén aquí con nosotros. Y vamos a profundizar sobre lo que es diligencia. Luis Enrique, ¿cuál es lo contrario a diligencia? ¿Qué pensarías? ¿La negligencia? ¿La negligencia? Yo te tengo una sorpresa adelante. Oh. Etimológicamente o gramaticalmente o lingüísticamente, obviamente es la negligencia. Pero te tengo lo contrario a la diligencia y que quizás a más de alguno va a sorprender. Okay. Lo contrario a la diligencia, no necesariamente desde la perspectiva de un líder trascendental que está construyendo, que está trabajando en su propósito de existencia, es la negligencia. Es algo que vamos a ver más adelante. Así que no te lo pierdas. Espero que te quedes hasta el final. ¿Qué es diligencia? Bueno, diligencia, la primera vez que lo escuché creo que tenía como 7, 8 años y fue en una de estas películas del lejano oeste. Decían la traducción diligencia y se refería a estos carruajes que las caravanas que iban al lejano oeste del este de Estados Unidos siempre mencionaban como diligencia. O quizás diligencia tenía un tío que decía, tengo que salir de casa, tendré que ir a hacer una diligencia. Son terminologías que de alguna manera son utilizadas en diferentes contextos en nuestro lenguaje. Pero realmente a lo que nos referimos, en esencia, desde esta perspectiva de desarrollar el líder, de continuar creciendo y siendo quienes estamos llamados a ser, diligencia es una virtud. Tú decías, Luis Enrique, es eso, ese aditivo, es ese algo que hace que todo lo que hemos compartido con ustedes, como la intencionalidad, el poder detrás de la intencionalidad, el conocernos, tenga un factor exponencial a través de lo que es la diligencia. La diligencia es una virtud que se puede comprender como la disposición de una persona a actuar prestamente, a hacer las cosas bien y a cumplir los compromisos adquiridos. Es ser puntual, eso es diligencia. Es abrazar el compromiso, que no es necesario firmar un contrato, sino como se hacía en generaciones lejanas, diría yo, aunque no ha pasado mucho tiempo, porque el mundo se ha acelerado en las últimas décadas, donde simplemente un estrechón de mano era más que suficiente como garantía de palabra, como garantía de un compromiso y cumplir una promesa. La diligencia, ese valor y virtud que es como una facilitadora del empuje, es como una catapulta. Luis Enrique, yo me estaba imaginando y estaba ilustrando en mi cabeza, ¿qué es la diligencia? Es como esa catapulta, es como ese motor que empuja todo lo que sea necesario para que tú y yo crezcamos, para que tú y yo alcancemos y cumplamos objetivos que son trascendentales en nuestra vida. La diligencia, el cuidado y esfuerzo o trabajo persistente, que es un indicativo de la ética de trabajo, de la creencia en el trabajo, de la creencia y la confianza en nosotros mismos, de que tenemos el potencial, de que podemos hacerlo, de que probablemente no estemos equipados como queremos o necesitamos, pero que estamos comprometidos a pagar el precio en la etiqueta que trae el proceso de crecimiento, que trae el proceso de cumplir sueños, que trae el proceso de alcanzar cosas trascendentales para tu vida, que trae el proceso de convertirte en una persona de influencia que sea genuina y efectiva y que a la vez sea una influencia de alto impacto. La palabra diligencia proviene del latín diligentia, que se define como la atención, el cuidado, la actividad, el interés, el esmero en realizar o ejecutar algo. Esa rapidez, esa claridad y prontitud y agilidad y vivacidad para cumplir un compromiso o para ejecutar algo. Luis Enrique, tú mencionabas, compartimos grandes principios, conceptos, palabras de vida realmente, porque la palabra tiene vida. La palabra tiene vida. Lo que compartimos acá, espero que no lo eches de menos, tiene vida, pero solamente si lo pasamos de donde lo recibes, que es con ese pensamiento positivo, y lo llevamos a la acción positiva. Es decir, como decía Luis Enrique, le ponemos acción. O como dicen los mexicanos, Luis Enrique, le pones salsa al taco. Hasta que le pones salsa al taco, tiene el sabor que realmente debe de tener. Con eso podemos entender el concepto como el arte del cuidado por lo que se hace y la forma en la que se hace. Repito, porque esta frase me impactó cuando la recibí. Con esto que acabo de compartirte sobre la diligencia, quiero que entiendas el concepto de lo que es la diligencia como el arte del cuidado por lo que se hace y la forma en la que se hace. Es decir,
haciendo, abrazando una actitud de excelencia a toda costa, en todo momento, en todo lugar. En ese orden de ideas, Luis Enrique, la diligencia puede convocar los intereses de quienes promovemos prácticas como lo que hacemos. Ese deseo de agregar valor, ese deseo de elevar a otros, ese deseo de lo que es esto que hacemos nosotros, que es el desarrollo del capital humano, que es, por lo que diría yo, ese catalizador de transformación, empoderando el verdadero potencial de líderes que estén dispuestos, que estén determinados, que quieran pagar el precio, no solamente por su crecimiento, sino el precio que requiere el ser un líder trascendental. ¿Qué te genera? ¿Qué piensas? El ser líderes trascendentales, al traer consigo ese compromiso de estirar y de desafiar, trae también una promesa, Nelson. Y es lo que me viene dando vueltas con este comentario inicial, y ahorita estaba peleándome aquí con mi computadora porque quería activar la función de hacer anotaciones en el PDF que tenemos como base para este episodio. Y qué bueno que me compartes este espacio en este momento, porque además de todas esas responsabilidades, trae una gran promesa. Trae la promesa de que si tú abrazas esta intencionalidad, si tú abrazas esta diligencia, si rompes con todo esto que trae consigo, toda la parte negativa que trae consigo el no tomar control sobre tu vida y sobre tus acciones, si logras desafiarte a eso, estás teniendo una garantía como esa que le pagamos carísima a Apple para que nos proteja nuestro teléfono de caídas. Estás teniendo una garantía de que toda acción intencional, toda acción diligente, toda acción dirigida a generar un impacto, un alto impacto genuino y efectivo en otras personas, va a tener éxito. Aunque en algunas ocasiones no se dibuje exactamente como el bosquejo que hacemos en el cuaderno de lo que queremos hacer, debes tener la certeza de que toda acción intencional, diligente, en el sentido de ejercer influencia para con otras personas, si abraza estas cualidades, va a ser una acción exitosa, aunque no todas las veces represente exactamente esa figura que tienes que como paradigma o como modelo, mejor dicho, para hacer para tomar determinadas acciones. Excelente, Luis Enrique. Y el hecho de tener la responsabilidad, sentir la responsabilidad de continuar creciendo, no tiene otra opción más que ser diligente. Me encanta la frase del doctor Martin Luther King, porque el ser diligente significa tomar acción no simplemente enfocada al futuro, no simplemente mañana, sino hoy. ¿Qué es lo que voy a hacer hoy? Que va a cambiar, que le va a dar forma, que va a continuar edificando lo que es ese edificio de esa masterpiece que estoy edificando. Punto número 2, Luis Enrique. ¿Por qué es importante hablar de diligencia? ¿Por qué es importante abrazar esta virtud? Es una cualidad, pero es una virtud. Leí por ahí que decía alguien, no recuerdo el autor para atribuirle la frase, pero decía que la diligencia es la madre de la buena suerte. Todo el mundo dice, es que tiene suerte, tiene muy buena fortuna. Este escritor decía, la diligencia es la madre de la buena suerte. Y creo que tenía una gran razón, porque muchas veces lo que los demás perciben como buena suerte, lo que los demás perciben porque, es que nació en buena familia, es que vive en tal país, es que su moneda es no sé qué, es que su familia es X, oye, pero realmente lo que hace la diferencia, obviamente hay esos casos, ¿no? Pero no son la mayoría de los casos, no es la tendencia es que la diligencia, lo que hagamos hoy con esmero, y acá creo que entra, Luis Enrique, esta frase, este concepto que yo utilizo mucho, sobre cuando nos démonos tripartitamente, que cuando hagas algo, lo hagas tripartitamente. Yo invitaba a nuestros amigos a que estuvieran presentes, sensorialmente 100% presentes. ¿Qué es eso? Estar presente en cuerpo, alma y espíritu. Ser diligente es quizás la palabra que podría definir ese concepto de lo que hablo de entregarse tripartitamente. Si vas a hacer algo, hazlo con todas las fuerzas, con toda la pasión de tu cuerpo, todo aquello físico, alma, con todas tus emociones y tu espíritu. Que si vas a amar a alguien, ámala tripartitamente, con todas las fuerzas de tu cuerpo físico y todo lo que conlleva lo físico, con todas las fuerzas almáticas, tu alma involucrada, es decir,
todas tus emociones, tus sentimientos, pero también todo tu espíritu, todo aquello que es trascendental. Lo que sucede es que son 3 diferentes niveles. Cuando amamos a una persona, ya sea un amigo, ya sea a alguien que queremos, a un familiar o una persona que es compañera de vida o una persona que nos atrae, generalmente empieza por el primer nivel. Todo es físico, después lo emocional y ahí termina. Por eso dicen por ahí que los polos opuestos se atraen, ¿no? Porque ahí termina todo. Porque eso dice la ciencia, la física. Polos opuestos se atraen. La física dice eso. Pero cuando se es diligente, cuando nos damos completo, nos damos por entero, va más allá de la física, va más allá de lo emocional. Y es un proceso tripartito, son una manera de entregarse tripartitamente, de hacer todo aquello que hacemos, con todas las fuerzas físicas, almáticas y espirituales. Y hablábamos en el último episodio, ¿te acuerdas? Sobre el cordón de 3 dobleces. Qué difícil es de romper. ¿Por qué hablar de diligencia? Porque hablar de diligencia es hablar de búsqueda insaciable. No significa no tener una actitud de gratitud o tener contentamiento, sino una búsqueda insaciable de aprendizaje, de crecimiento garantizado y de respeto profundo al ser humano, que se vincula con toda su historia, con toda su capacidad, a la misión de construir extraordinarios resultados, a la misión, Luis Enrique, de dejar a cada persona con la que interactuamos en nuestros diferentes círculos de relaciones mucho mejor de cómo los encontramos. Y es ahí cuando abrazamos este proceso de ser catalizadores de transformación utilizando esta filosofía personal, es cuando cambiamos esa perspectiva que hemos aprendido muchas veces de dejar huellas en las personas y pasamos a la perspectiva personal que enseño muchísimo y que me encanta, que es: no dejes huellas en las memorias de la gente. Las memorias se evaporan. Llegan cierta edad, llega cierto momento donde son reemplazadas o se diluyen, se evaporan. Sino que el llamado a dejar tatús, dejar marcas, no en las mentes, no en la memoria de las mentes, sino dejar marcas en las memorias de los corazones. ¿Qué piensas, Luis Enrique? Que al fin de cuentas esta parte de dejar huella en otras personas es la verdadera trascendencia. Y aquí estamos buscando ser líderes trascendentales. Para mí este concepto tripartito de amar tripartitamente, regresando un poquito, Nelson, y entregarnos en esas magnitudes, es uno de esos conceptos que cada vez comprendo mejor, que cada vez interiorizo mejor, porque no es algo descafeinado o deslactosado de fácil digestión. ¿Por qué? Porque implica esa completitud, ¿no? Nuestro ser completo entregándose. Es eso lo que permite tatuar, en el mejor de los sentidos, permite tatuar sin daño, sin mancha, sino más bien como una pura fusión a las personas cuando logramos generar ese impacto trascendental en otros a través de estas acciones que tenemos bien intencionadas, intencionales, diligentes y de alto impacto. Excelente, Luis Enrique. Esto me lleva al tercer punto. Y lo que tú mencionabas, bueno, aquí decimos siempre cómo. ¿Cómo cultivamos, cómo procesamos, cómo cultivamos esa diligencia? ¿Qué hacemos con esa diligencia? Bueno, la diligencia es hacer, vamos a entender esto primero. La diligencia es hacer una serie de pasos exitosos a corto plazo. Es ir avanzando. Es como comerse el pastel, es como comerse el elefante, mordida a mordida. Es como comerse ese pastel cucharada por cucharada. ¿Te podrás comer un pastel de 30 pulgadas? No, por supuesto que no. Pero ¿qué tal si te lo comes cucharada por cucharada? Claro que sí. La diligencia no es algo natural para la mayoría. Es el resultado de un carácter fuerte y de un liderazgo sólido. O por lo menos tener la responsabilidad, tener el llamado a querer ser un líder fuerte, un líder genuino y efectivo de alto impacto, y que eso produzca ese liderazgo sólido. La diligencia es una vieja palabra de liderazgo de la que ya no se habla mucho, Luis Enrique. Es poco usado. Sin embargo, todo gran líder aprende el secreto cuando alcanza sus objetivos, cuando va avanzando y ve que su obra va tomando forma. Aprende el secreto, ha aprendido el secreto de ser diligente. Tan diligente, y aquí me voy a confesar, tan diligente como un animal que admiro muchísimo. Bueno, a mí me encantan los animales,
Me encantan todos, menos la serpiente, te lo confieso acá. Me encantan todos, y si tuviera que tener una mascota, me encantaría un tigre de Bengala. Sueño así como entrar a mi casa y abrir la puerta de mi casa y encontrar el tigre de Bengala en medio de la sala. Pero hay un animal, que no es el tigre de Bengala, y obviamente no es la serpiente, porque no es de mi gusto, que me fascina, y que representa esa diligencia. Y cuando hablaba de la diligencia, que es un término que casi está quedando al olvido, pero que los líderes que alcanzan trascendencia, los líderes que están siendo genuinos, que son efectivos, esos líderes que están creando un alto impacto, han entendido ese secreto de ese animal. ¿Y sabes a qué animal me refiero? Me refiero a la hormiga. Me encanta observar el movimiento, el comportamiento de las hormigas. ¿Alguna vez lo has visto, Luis Enrique? ¿Cómo pueden transitar entre cientos y cientos de hormigas y no chocan entre ellas y van a una velocidad que, comparada a la nuestra, en la dimensión del tamaño de ellas, van a una alta velocidad? Que van cargando una cantidad de peso, de provisión todo el tiempo, preparándose para el invierno en cada verano, y saben cuándo comienza el invierno, cuándo termina el verano, y con una increíble diligencia se preparan año tras año y van cargando una cantidad de provisión que, comparado a lo nuestro, sería como cargar cientos de veces nuestro propio peso. Imagínate tú cargando 100 veces el tamaño de Luis Enrique sobre tus hombros. Imagínate tú, sin tener un calendario, saber cuándo comienza el verano, cuándo termina y cuándo tienes que prepararte para tener la provisión para un invierno completo. Sin calendario, sin absolutamente nada. Eso es diligencia. ¿Alguna vez las has observado? Hay animales extraordinarios como las abejas que nos dan grandes enseñanzas, como los gansos. Algún día vamos a hacer una conferencia o vamos a compartir un podcast sobre las lecciones de liderazgo que nos dan los gansos. Pero quiero enfocarme acá en la diligencia de la hormiga. ¿Alguna vez has observado las hormigas y su diligencia, Luis Enrique, de lo que acabo de describir? Sí, claro, y nunca he tenido una granja de hormigas, pero sí he visto los videos de esas granjas de hormigas en las que es solo la arena y entran las hormigas y hacen unas bastante complejas organizaciones y demás. Y me entretengo. A veces cuando quiero hacer un poco de mindfulness me pongo a observar ese trabajo de las hormigas, y siempre ha sido un referente, ¿no? Siempre ha sido un referente la labor que han tenido las hormigas en cuanto a construir de a poco, en cuanto a organizarse, trabajar en equipo, romper limitaciones, y coincido plenamente con esta parte. Excelente. Son seres vivos. Lo que sucede es que son seres vivos que abrazan el proceso y lo que yo llamo de la ley del crecimiento de los seres vivos. Lo que sucede es que no tienen una mentalidad y un poder de libre albedrío como tenemos los humanos. Por eso logran hacer todo eso. ¿Por qué? Porque se mueven por instinto. Pero obviamente el libre albedrío y la alta inteligencia del ser humano a veces nos traiciona, porque entra en juego lo que es nuestra mentalidad y terminamos siendo presa de ellos. A ver, el siguiente punto, Luis Enrique, comportamientos que todo líder, y aquí es donde viene ya en lleno el cómo, comportamientos que todo líder diligente debe de abrazar. Tú has escuchado la frase, bueno, yo la he escuchado y sé más o menos a lo que se refiere, pero tú me puedes ayudar con esto. Cuando dicen, esa persona tiene un as bajo la manga, un as bajo la manga. ¿Qué significa eso, Luis Enrique? Quiero asegurarme nomás. Que en una partida de cartas, cuando están jugando cartas, hace trampa y se guarda un as aquí debajo de la manga de la camisa, y cuando su juego no es el óptimo, se saca el as que tiene bajo la manga, lo presenta y ¡pum!, lo logra, se lleva el resto, la puja, no sé cómo llamarle. Bien, quiero que le quitemos la connotación negativa de hacer trampa. También he escuchado, será aplicable a, tiene un as bajo la manga, que siempre tiene una alternativa adicional, ya en términos prácticos, pragmáticos, en cómo nos desarrollamos como líderes. ¿Será posible? Sí, claro, por supuesto. De hecho, eso es el sentido literal de qué es tener un as bajo la manga, pero siempre se utiliza incluso como un reconocimiento para alguien que siempre tiene soluciones en algún momento de necesidad, sobre todo en crisis. Tener un as bajo la manga es saber reaccionar en momentos de crisis, de dificultad, o tener un plan B para poder reaccionar a determinada situación. Ok, a ver, yo quisiera, a mí me encantaría que estuviéramos en vivo, ¿no? Pero me haría esta pregunta: ¿cuántos de ustedes quisieran no un as bajo la manga, no una alternativa? Y acá viene el cómo
qué comportamientos todo líder diligente debe abrazar. ¿Qué tal si te comparto? ¿Qué tal si te regalo? ¿Qué tal si te regalamos? No 1, sino 4 As para que tengas bajo la manga. Para que puedas fomentar, para que puedas cultivar, que te va a decir cómo cultivar esa virtud de lo que es la diligencia. 4 As bajo la manga. El primero, a propósito, se notó que no soy un jugador de cartas, ¿no? Pero aquí viene el primero. A propósito, este es un paréntesis nuevamente. El as no tiene que ver con cartas, ni con juego. Tiene que ver más con lo que es necesario para movernos del pensamiento positivo a la acción positiva. Y aquí Si lo tuvieran escrito, yo me acabo de fijar en eso, Nelson. Si lo tuvieran escrito como nosotros, aquí en el script que tenemos para el desarrollo del episodio, ya se habrían dado cuenta de a qué se refiere. Gráficamente está bastante genial, ¿eh? Sí. Espero te hayas dado cuenta. No es AS, no es un as, es un HAZ. Z. As. El imperativo de acción, de imperativo de acción, decía Luis Enrique. El primer as no tiene que ver con las cartas, no tiene que ver con el juego, sino con la acción. Haz primero la tarea más importante de cada día. Un secreto de los líderes muy dinámicos, diligentes, es que priorizan su día. ¿Te acuerdas la frase del Dr. Martin Luther King que compartí al inicio? Existen 2 días en mi calendario, hoy y el otro día. Ese es el secreto, priorizar su día. Cada noche antes de acostarse piensan en qué serán las tareas que deberían o tendrían que completarse al día siguiente. Esto me lleva a esta definición de éxito que da, o no definición de éxito, pero sí donde explica dónde se encuentra, dónde radica el éxito que comparte John Maxwell en alguno de los libros. Y menciona que el éxito se encuentra en nuestra agenda diaria. ¿Quieres saber dónde está tu éxito? Mira lo que tienes en tu agenda. Un secreto de los líderes dinámicos es que priorizan su día. Cada noche antes de acostarse piensan en qué tareas deberían o podrían completar al día siguiente. Luego dan otro paso importante, Luis Enrique. Priorizan su lista para saber qué tarea es la más importante para completar. No se trata simplemente de poner items en una lista. Luego dan otro paso importante. Se despiertan al día siguiente, se enfocan primero en la tarea más importante. Pero ¿cuántas veces nos levantamos y simplemente tenemos una lista, si acaso tenemos una lista, y simplemente hacemos lo primero que se nos ocurre en la mañana y no lo más importante? O hacemos lo que es más urgente, lo que pensamos que tenemos que sacar rápidamente, no porque es más importante, sino porque es urgente. Esta tarea de enfocarte primero en la tarea más importante está por encima de la importancia que puedan tener emails o correos electrónicos, como se dice en español, las reuniones improvisadas o agendas de otras personas. Una vez alguien me preguntó, ¿cómo puedo ser más productivo? ¿Cómo? Mi agenda siempre está llena. Le pregunté, ¿quién hace tu agenda? ¿Yo? ¿Yo la hago? No me refiero a quién la hace literalmente. Me refiero a quién está sirviendo esa agenda. ¿Los intereses de los demás o los intereses que priorizan en tu vida y en tu propósito para ese día? Obviamente hay una gran diferencia. Este paso de diligencia puede mejorar la productividad y te aseguro que estudios hay por donde quiera que aseguran que por lo menos un 60% nuestra productividad mejoraría. Una pregunta para concluir este punto, Luis Enrique, darte espacio. ¿Tus planes actuales reflejan diligencia? Y no estoy hablando de planes actuales de 30 días o de un año o de 3 años. No. Estoy hablando del plan actual, de este día, de hoy. Estoy hablando de tu plan de mañana. ¿Reflejan diligencia? Este día, si estás escuchando más o menos a la hora que estamos grabando, ya casi al final del día nosotros, te preguntaría, ¿el plan de este día, lo que ejecutaste este día, reflejó diligencia? ¿Sabes cuál fue la tarea más importante que hiciste y la que tenía mayor prioridad? Y esa fue la que terminaste o las que terminaste haciendo. En cada uno de estos 4 As, que no tiene que ver con las cartas de juego, ni tiene que ver con el juego, sino con la acción, que es una variación de la acción, voy a hacerte una pregunta para que reflexiones. Luis Enrique. Ahorita que preguntó Nelson, ¿tus planes reflejan diligencia? Inmediatamente empezó a aparecer mi calendario y quiero ser lo suficientemente vulnerable. En mis propios planes de una persona intencional, de una persona que busca generar un impacto genuino y efectivo de alto impacto, también aparecen esas piedritas en el arroz, ¿no? También aparecen esos puntitos que nos llaman la atención, en los cuales dices, oye, quiero trabajar y quiero mejorar. Y aquí me gustaría
hacer un comentario, Nelson, al respecto de esto y decirle a nuestra audiencia, sé que hay cariño, sé que si nos escuchan cada semana hay cariño. Sé que hay muchos compañeros que hemos sido mentís de Nelson y que hay una gran admiración, pero es importante que sepan algo. El hecho de que estemos hablando con apertura de esto no quiere decir que tengamos la agenda perfecta, no quiere decir que cada uno de nuestros planes, que nuestro futuro parezca 100% promisorio basándonos en nuestra agenda diaria. También son áreas de oportunidad que debemos tener la vulnerabilidad de observar. Lo digo por mí y estoy casi seguro que Nelson ahorita me va a decir que también con su propia vulnerabilidad que es correcto. Ahora, ¿qué nos diferencia de quienes desconocen esto o de quienes lo saben y no lo aplican? Que todos los días identificamos ese comportamiento, como me acaba de ocurrir a mí ahorita que Nelson hacía esa pregunta. Identificamos el comportamiento e intencionalmente, diligentemente, actuamos en consecuencia. Si tu respuesta a veces te resulta desafiante, si tu respuesta a esta pregunta de Nelson te resulta desafiante, abrázala, abraza ese compromiso de que si encontraste ese puntito, el poder corregirlo con intencionalidad y con diligencia. Nelson. Por supuesto, qué excelente aclaración y por supuesto que sí, no es que hemos arribado, sino que tenemos conciencia y estamos en esa lucha diaria de mejorar, de encontrar la siguiente mejor versión, que es lo que constantemente enseñamos. Segunda, bajo la manga. Haz las tareas intencional y correctamente en lugar de rápido. Cuando era niño mi papá tenía un amigo que era carpintero y a mí me encantaba ir a su taller porque miraba como que si era que estaba jugando. A mí me encantaba verlo trabajar al carpintero porque hacía unas formas de madera, una cantidad de cosas que me parecía genial cuando lo observaba trabajar. Y una vez escuché que le decía a uno de sus aprendices, mide 2 veces, corta una vez. Así, muy contundentemente. Mide 2 veces, corta una vez. Y me quedó esa frase. Y cuando estaba tomando notas para este episodio, me vino esa frase. ¿Por qué medir 2 veces y cortar una vez? Por esta segunda haz las tareas intencional y correctamente en lugar de rápido. Si quieres llegar más lejos, si quieres llegar más rápido, ve despacio, haz una pausa y reflexiona. Si quieres cortar correctamente esa pieza que estás necesitando cortar para edificar tu propósito, para edificar tu vida, para edificar ese objetivo, esa meta que estás trazando, mide 2 veces, sé diligente. Eso significa medir 2 veces, ser diligente, ser cuidadoso, ser comprometido. Significa hacer todo lo que hagas, no solamente lo mejor que puedes, sino hacerlo siempre de la manera correcta como tiene que ser. Significa que todo lo que hagas, no des lo mejor que puedes. No hagas lo mejor que puedes, sino date por completo como tú eres, la esencia de quién eres, con toda la magnitud de la excelencia que puedas tener en ese momento, porque la excelencia es relativa, Nunca te compares, por supuesto hay estándares, pero nunca te compares a los estándares de los demás. Compárate en el nivel de excelencia que tuviste ayer versus el de hoy, versus a lo que podría ser un estándar, no de los demás, sino de las normas que abrazamos como valores y principios en nuestras vidas. La velocidad de lo que haces es importante, por supuesto, pero aprender a hacer más cosas más rápido puede superarte a ti y sacarte de la competencia. Y vas a tener que lamentarte porque una vez cortas y te diste cuenta que cortaste mal o estaba mal medido, ya no tienes oportunidad de volver a cortar porque ya está cortado. No tienes oportunidad de poder medir. Es por eso la instrucción que este maestro de carpintería le daba a su aprendiz: mide 2 veces, corta una vez. El líder diligente se enfoca intensamente en la tarea en cuestión y la hace bien desde la primera vez. Y ahí es donde viene el concepto de la negligencia. Lo que mencionaba cuando formulaba la pregunta Luis Enrique: ¿cuál es el antónimo? ¿Qué es lo contrario a la diligencia? Hacer bien las cosas desde la primera vez. Si tienes el compromiso de hacerlo todo con la mejor, no de las intenciones, sino hacerlo todo, dando todo lo que tú eres en excelencia en cuanto a lo que estás haciendo, déjame decirte que no tendrás problema, no tendrás que preocuparte por tener que hacerlo correctamente desde el inicio. Ya sabrás que estarás haciéndolo correctamente porque es algo que tú abrazas. Una pregunta de crecimiento acá al final de este punto.
Cuando te sientes tentado a ser imprudente, apresurado, a reaccionar en forma exagerada, a ser premeditado, a correr y la velocidad es lo que más importa, y haces una pausa, te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuándo sucede? ¿Por qué la pregunta ¿cuándo sucede? Porque muchas veces cuando está sucediendo no nos damos cuenta. Y es el momento de hacer una pausa. Si quieres llegar más lejos, si quieres ir más rápido, haz una pausa y analiza cuándo es que está sucediendo, qué es lo que está generándolo. Luis Enrique. Un solo comentario a esta parte de hacer las tareas intencional y correctamente en lugar de rápido. Me acuerdo de mi amigo Alberto Cortés que decía: no siempre gana distancia aquel que más camina. A veces por ignorancia, andar se vuelve rutina. Así que hacer las cosas de manera intencional y correcta supera el hacer las cosas muy rápido. Aquella fábula que nos han contado muchas veces de la liebre y la tortuga. Como la liebre intencionalmente, diligentemente, dio cada paso pausado y con su enfoque logró la victoria. Creo que es un ejemplo bastante ilustrativo para eso, Nelson. Excelente ejemplo, Luis Enrique, y la frase de Alberto Cortés extraordinaria también. Terceras, haz que tus tareas críticas tengan altos niveles de energía. Estos altos niveles de energía no es más que pasión. ¿Cuánta pasión tienes para hacer lo que realmente dices que amas hacer? ¿O cuánta pasión tienes para hacer lo que tienes que hacer? El hecho de que tengas que hacerlo no significa que no debes de ponerle pasión. El activo más valioso que posee un líder, que posee un ser humano, es su tiempo. Y la métrica y el combustible es esa energía, es esa pasión. Un error clave que a menudo veo en las gentes es dar una cantidad de energía, una cantidad de pasión a cosas, a tareas que son sin importancia, que son innecesarias. Diligencia significa dar el nivel correcto de pasión, el nivel correcto de energía a esa tarea, a ese compromiso que estamos abrazando, a eso que estamos llamados a hacer, y todo aquello que es parte de nuestro compromiso personal. Pregunta acá, ¿cuándo es tu nivel de energía más alto como líder? Y segunda, subsecuente pregunta, aquello que es de importancia en tu vida o acciones que son relevantes para el cumplimiento de tu propósito, ¿estás alimentándolos con el nivel apropiado de pasión? Estas preguntas requieren una respuesta. Este episodio no es solamente para que nos escuches, es para que tú hagas una tarea durante toda la semana quizás. Y quizás no toda la semana, quizás siempre. Son preguntas de introspección que nos van a ayudar a crecer constantemente, tanto a ti como a nosotros. Luis Enrique. Cuando no le ponemos pasión a algo que hacemos, estamos no nada más con desgana, con compromiso, perdiendo muy rápido la intencionalidad, sino que es una llama que no está alimentada por una leña que le represente un buen combustible. Y eso convierte el haz en un no vas a hacer. Eso convierte el haz en un no quiero hacer. Cerciórate de que vivas siempre tu pasión. Y creo que eso es tema para otro episodio, Nelson, porque hay veces que tenemos que hacer una transición enfocada, diligente y pausada, pero para cerciorarnos de que realmente estamos haciendo aquello que amamos. Por supuesto, Luis Enrique. Y el cuarto y último haz que tu fuerza de voluntad supere las excusas que detienen tu diligencia. Tienes que saber cuáles son los enemigos de esa diligencia. Tienes que saber que están sembradas en lo que llamamos excusas. Supera la procrastinación. Y aquí está la clave, Luis Enrique. Lo contrario a la diligencia, desde la perspectiva genuina de un liderazgo que es efectivo y que es de alto impacto, lo contrario a diligencia no es negligencia, es procrastinación. Este era el adelanto, este era lo revolucionario y que quería compartirles. Es procrastinación, es no hacer uso de esa fuerza de voluntad para poder erradicar las excusas, tanto válidas como aquellas que parecen válidas por las evidencias reales, pero que al final del día, ambas terminan siendo excusas. Supera la procrastinación. En el libro, Luis Enrique, y no voy a entrarme a esto porque no quiero hacer el spoiler del libro, como tú decías, yo comparto 9 recomendaciones para erradicar la procrastinación. Quizás en algún episodio adelante podamos hacer algo de esto, pero no quiero
no quiero entrarme mucho a lo que es esas 9 recomendaciones. Comparto 9 recomendaciones para erradicar la procrastinación y comparto 4 columnas que necesitamos construir en nuestras vidas para tener una vida no libre totalmente, pero sí consciente de lo que puede erradicar constantemente a través del día a día lo que es la procrastinación. Construir un estilo de vida que sea con diligencia. Haz que tu fuerza de voluntad supere las excusas. Los líderes excelentes, los líderes trascendentales, los líderes que estamos conscientes que la diligencia es una virtud y algo necesario para lograr cosas de trascendencia en nuestra vida, para impactar y dejar ese alto impacto en las personas, comenzando con nosotros mismos. No permitimos que las excusas y los obstáculos del día nos impidan lograr lo que fuimos llamados a completar. ¿Es perfecto cada día y lo logramos? No, por supuesto que no. ¿Tenemos muchas vicisitudes y adversidades y a veces sucumbimos? Por supuesto que sí. La diferencia es que estamos conscientes que lo hemos hecho. Estamos conscientes de que hemos caído presa y reajustamos la vela. Y al siguiente día volvemos a reajustar las velas. El líder diligente anhela escuchar estas palabras. Al final del día, Luis Enrique, bien hecho, bien hecho. Al final de cada día, pero no de los demás, sino a las respuestas de introspección que tú das a las preguntas que yo he compartido. Y al final del día, la pregunta está a este último haz. ¿Cómo estuviste con tu fuerza de voluntad? ¿Superaste las excusas? Y que tu respuesta enfrente del espejo o tu respuesta de introspección a esta pregunta sea bien hecho, Nelson. Bien hecho, Luis Enrique. Bien hecho, María. Bien hecho, Luis. Bien hecho, Rebeca. Bien hecho. Que lo escuches de ti mismo. Sentir esa satisfacción. Y cuando escuchas de ti mismo esas palabras, no de los demás, porque el líder trascendental no se construye con halagos, se construye con autoconfianza, que tú puedas escucharte a ti mismo y decirte, bien hecho, Luis Enrique, superaste las excusas. Tenías todas las evidencias contundentes este día y que son reales para sucumbir y no ser diligente. Mas, sin embargo, abrazaste tu fuerza de voluntad y superaste, volaste por encima de la tormenta como el águila, superaste todas las excusas válidas que pudiste haber tenido este día. Bien hecho, siervo fiel. Bueno, que eso es otra cosa, pero bien hecho, Luis Enrique. ¿Qué piensas, Luis Enrique? Quiero destacar algo que comentaba Nelson al respecto de convertirlo en un estilo de vida. La diligencia no es un tiempo compartido dentro de nosotros que nada más llega en verano y para cuando llega el otoño ya se va. Es algo que debemos abrazar todos los días. Y el poder prescindir de la diligencia no nos va a llevar mucho tiempo. Solamente nos va a llevar toda una vida. Toda la vida vamos a tener que estar de la mano con la diligencia. Y ya al final, cuando nuestro paso por la tierra termine, bueno, vamos a poder soltarla. Creo que el descanso no requiere mucha diligencia, pero sí es importante que tengamos en cuenta esto. Porque si después de escuchar este episodio de podcast, comienzas siendo muy diligente, dejando detrás la procrastinación, actuando, viviendo intencionalmente durante 3 días, y después vuelve la procrastinación, después vuelve la negligencia, después vuelve la falta de intencionalidad, no habrás logrado el objetivo. Entonces es muy importante que lo abraces como un compromiso permanente, constante, que debe prevalecer contigo. Así que, amigos, les he compartido 4 haces, no para que te vuelvas un gran jugador de la vida, sino para que te vuelvas en el mejor arquitecto de tu vida. Y tengo un último punto, 5º punto para completar este episodio. Y es como respuesta a la pregunta de ¿cuándo debo de ser diligente? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué tan frecuente debo de ser diligente? ¿En qué debo de ser diligente? Y este 5º punto es algo que describo y comparto en el libro, que para mí tiene un impacto muy fuerte. Y es, el 5º punto es, todo es el 100%. La última vez que verifiqué, todo no era 75%. Todo no era el 70%, así como nos hacían pasar por la universidad o el colegio. ¿Pasaste el grado? Sí. ¿Con cuánto lo pasaste? Raspando, con 70%. Bueno, eso de raspando me lo aprendí en una de las sesiones de mentoría con Luis Enrique y algunos amigos. 70%.
O los gobiernos, ¿cuál es el nivel de popularidad de los gobiernos? Acá en Estados Unidos está en 34% el nivel de aceptación. Y con eso está suficiente, está gobernando. O quizás pensar con el 90% ya es excelente. 90%, 70%, 40%, 95% no es todo. La última vez que verifiqué, como les decía, todo es el 100%. ¿Cuándo debo de ser diligente? Todo el tiempo. ¿En qué debo de ser diligente? En todo. Por eso el título de este capítulo, sé diligente en todo el tiempo. ¿Qué significa? Que el 100% de nuestra existencia deberíamos. ¿Y por qué deberíamos? Porque es necesario, es requerido. ¿Por qué deberíamos? Porque tenemos la capacidad. Deberíamos de abrazar lo que es el concepto de diligencia. Diligente en todo el tiempo. Salomón, el hombre que construyó el templo de Jerusalén en 7 años, una de las maravillas arquitectónicas más hermosas de la historia, describía en uno de sus proverbios, decía: los planes de los diligentes conducen al beneficio, tan ciertamente como la prisa conduce a la pobreza. Un hombre muy sabio. Y hablábamos de ir rápido, no se trata de ir rápido. Luis Enrique recordaba esta historia que todos conocemos de la liebre y la tortuga. Salomón le estaba recordando a cada gran líder cuán valiosa es la diligencia para su éxito, para escribir una historia de trascendencia. Cada líder puede convertirse en un líder más diligente cuando practicamos, cuando abrazamos cada una de estas 4 recomendaciones a la que denominé haz, no del juego, sino haces para construir, para edificar una vida de trascendencia. Luis Enrique, ¿algunos pensamientos finales sobre este punto o algo que quieras agregar? Sí, yo tenía 26 años cuando descubrí que todo es todo, que cuando decimos todo no hay excepción, que cuando decimos todo es todo. ¿Por qué digo esto y por qué lo repito así? Porque yo mismo traje 3-4 días, esas palabras, las repetí en voz alta: todo es todo, todo es todo, todo es todo. En una frase que no la recuerdo muy bien, pero que habla precisamente de que todo es todo, ¿no? ¿Y por qué lo comento? Porque muchas personas que escuchan este episodio, que escuchan este podcast en general, quizás sean de mi edad o mayores que yo, pero después de los 30 años también ya hay muchos menores que yo. Entonces, si hay personas menores de mis 30 de mis casi 32 años, menores de los 26 años, y llegó a ti esto ahora, por favor, sí, por tu bien, pero también por hacernos un favor a nosotros, tus amigos, abraza esta convicción. Todo es todo, y la diligencia para poder lograr esa influencia genuina y efectiva de alto impacto, debes abrazarla en todo momento. En cada momento, en cada acción, debes actuar de esta manera. Y como te decía hace un ratito, vas a tener la garantía de que todo lo que hagas va a ser un gran éxito, aun cuando no se parezca a ese bosquejo que hiciste a mano. Gracias, Nelson. Por supuesto, gracias, Luis Enrique. Y me quedo con este desafío para ustedes, amigos. Los próximos 30 días, y esto te invito a que lo repitas, no muy a menudo, pero por lo menos trátalo una sola vez cada 30 días. Es decir, los siguientes 30 días, cada día, todo el tiempo. ¿Qué podrías ajustar? ¿Qué podrías cambiar si tú crees que necesitas ser más diligente en tu vida? ¿Qué podrías abrazar? ¿Qué podrías practicar diferente en los siguientes 30 días para ser más diligente? Es probable que tú seas una persona, un líder muy diligente y que tengas un hábito, prácticas que te han ayudado. Pero ¿qué podrías hacer para mejorarlo? No has arribado, estás siendo. No hemos arribado, estamos siendo. Así que hay la oportunidad, por muy diligente que eres, de mejorarlo. Y sobre todo, cuando mejoras, cuando te elevas al siguiente nivel, sin abrir, sin articular ninguna palabra, puedes influenciar a los demás a través de tus acciones, a través de tu estilo de vida, a través de tu comportamiento. ¿Qué harías en los próximos 30 días que podría darte la capacidad de poder ser más diligente en tu estilo de vida, en tu liderazgo, en la manera en cómo estás liderando? Te comparto este último pensamiento que me pareció muy importante. Siempre, y este siempre ponlo entre comillas, porque este siempre es igual que el todo. Todo es todo. Todo es 100%, no 99%, no 75%, no 99.5%, sino 100% completo, integral. Este siempre es igual. Siempre
haz un esfuerzo total, incluso cuando las probabilidades están en tu contra, incluso cuando las adversidades te están persiguiendo, incluso cuando estás cruzando el desierto y todo parece en tu contra, todo parece que va a sucumbir. Siempre haz un esfuerzo total. Nunca hagas lo mejor que puedas. Siempre y siempre date por completo como eres. En esencia, porque eso es lo que hará que te conviertas en ese líder diligente que es capaz de edificar una historia de trascendencia. Luis Enrique, ¿alguna invitación final para nuestros amigos? Escucharnos en todas las plataformas. Háganle como yo escucho entre 2 y 3 veces el episodio cada semana. Una en Apple Podcast, que es donde yo escucho normalmente estos materiales, pero también otra en Spotify. Y a veces me meto a Deezer a escuchar también la reproducción de nuestro episodio. Y además que lo compartan con otras personas para que tengamos la oportunidad de expandir esta nuestra comunidad. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Luis Enrique. Amigos, ha sido un verdadero placer haber compartido este espacio con ustedes y sobre todo saber que están del otro lado, que están escuchando, que están abrazando este desafío, esto que espero que sirva de inspiración para que puedas arribar a tu siguiente mejor versión y que día a día, de una manera muy diligente, continúes edificando ese líder trascendental, ese líder genuino y efectivo que tiene todo el potencial de ser un líder de alto impacto. Luis Enrique, ha sido un verdadero placer compartir este espacio contigo. Amigos, nos escuchamos la próxima semana. Como dijo Luis Enrique, comparte y es una manera muy, muy fácil de poder agregar valor a otros. Y tú y yo nacimos con la capacidad de agregar valor y es uno de nuestros llamados como seres humanos. Hasta la próxima. Nos escuchamos la próxima semana.